Buenas tardes. Saludo a todos los presentes. Quiero saludar a los compañeros mineros de Rofomec que se encuentran presentes en este recinto, que nos están visitando. Saludos. A los medios de comunicación y a quienes nos ven a través de la plataforma Congreso Ahora. Quiero también enviar un saludo y mi apoyo solidario a los compañeros mineros del Boleo que se encuentran en el conflicto de huelga y esperando pronta resolución a este conflicto para ambas partes, en el más que nada sentir de conservar la fuente de trabajo, ¿verdad? Para todos y para ellos y para sus familias y para la comunidad en general. Saludos. Con el permiso de la mesa. Diputado Eduardo Valentín Vangomer Castro, presidente de la mesa directiva del segundo periodo de receso del primer año de ejercicio constitucional de la 16ª legislatura al Congreso del Estado de Baja California Sur. Honorable Asamblea, diputada María Luisa Trejo Piñuelas, integrante de la fracción parlamentaria de Morena, conforme a las facultades que me otorga la fracción segunda del numeral 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur y el artículo 100, fracción segunda y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, respetuosamente presento iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma el artículo 461 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, en materia de justicia alimentaria. Objeto de la iniciativa. La presente iniciativa tiene como objeto establecer en el Código Civil del Estado de Baja California Sur que el parámetro para fijar las pensiones alimenticias será en salarios mínimos. En mérito de lo anterior, someto a la consideración de las diputadas y diputados de este órgano legislativo la siguiente exposición de motivos. Mediante comunicado de prensa número 250, diagonal 2022, de fecha 6 de julio del 2022, con encabezado: las pensiones alimenticias deben tomar en cuenta el salario mínimo vigente como parámetro para su cuantificación y no la de la UMA. Primera sala, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se dio a conocer que la primera sala de nuestra máxima tribuna del país, al resolver el amparo directo en revisión 1194, diagonal 2022, cuya ponencia estuvo a cargo de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, que fuera resuelto en sesión del 6 de julio del 2022 por unanimidad de votos. La trascendencia jurídica de dicha determinación judicial radica que al resolver que consideró inconstitucionales los artículos 453, fracción primera, y 456 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, por ser contrarios al derecho alimentario de niñas y niños, al prever como parámetro de pago de las obligaciones alimenticias el equivalente del importe mensual de la unidad de medida y actualización, UMA. La primera sala llevó a esta conclusión, ya que consideró que la garantía del derecho humano a los alimentos a través del pago de una pensión alimenticia por parte de la persona deudora alimentaria se encuentra íntimamente vinculada a la naturaleza del salario mínimo, pues este busca, en última instancia, satisfacer las necesidades de la persona y su familia, en todos los órdenes materiales, social y cultural, así como los gastos en la instrucción obligatoria de las niñas y los niños. Estimando los ministros que si de conformidad con el artículo 123, artículo apartado A, fracción sexta, primer párrafo de la Constitución Política del Estado del país, el salario mínimo debe ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para los fines acordes a su naturaleza,
Es indiscutible que el parámetro de pago a la pensión alimenticia previsto en los artículos analizados debe ser el equivalente al importe mensual del salario mínimo vigente por ser más acorde a su naturaleza y finalidades. Al respecto, considero atinada y celebro la resolución de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que el pago de la pensión alimenticia en UMAS corre en prejuicio de los acreedores. Como lo sabemos, el valor asignado al salario mínimo es superior a la UMA, por lo cual lo más justo es que sea en salario mínimo vigente el que se utilice para fijar el parámetro de las pensiones alimenticias, dado que precisamente estas están destinadas a satisfacer las necesidades alimentarias de los menores. En el caso de nuestro estado, el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur establece en el artículo 461 que los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos, determinados por convenio. Los alimentos tendrán un incremento automático equivalente al porcentaje en que aumente el valor diario de la unidad de medida y actualización, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en la misma proporción. En este caso, el incremento en los alimentos se ajustará al que realmente hubiera obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente. Si bien es cierto, nuestro Código Civil no establece como parámetro que las pensiones se establecerán bajo el parámetro de valor diario de la unidad de medida y actualización. Si la establece como parámetro para el incremento automático de la pensión, situación que consideramos que corre la misma suerte de lo resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido que lo referente a las pensiones alimenticias debe vincularse al salario mínimo y no a la unidad de medida y actualización. Por lo cual, considero que el referido artículo 461 debe adecuarse al criterio sostenido por la primera sala, ya que con esto se asegura que los acreedores alimentarios realmente, atendiendo a los principios de justicia y proporcionalidad que deberán regir en el otorgamiento de la pensión alimenticia, reciban una pensión justa, situación que me motiva a presentar la presente propuesta legislativa. Por lo antes expuesto y fundado, solicito respetuosamente a las legisladoras y legisladores su voto aprobatorio al siguiente proyecto de decreto. El Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur decreta: se reforme el artículo 461 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur en materia de justicia alimentaria. Artículo único. Se reforme el artículo 461 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur para quedar como sigue. Artículo 461. Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. El parámetro para fijarlos deberá realizarse con base en el salario mínimo vigente determinados por convenios. Los alimentos tendrán un incremento automático equivalente al porcentaje en el que aumente el salario mínimo vigente, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en la misma proporción. En este caso, el incremento en los alimentos se ajustará al que realmente hubiera obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur. Segundo, se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto. Dado en la Sala de Comisiones Luis Armando Aguilar Paniagua del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur a los 19 días del mes de julio del año 2022. Atentamente, diputada María Luisa Trejo Piñuelas. Muchas gracias.
de conformidad con lo establecido